Tengo 68 años y hoy mi único hijo me ha dado un puñetazo en la cara. Solo le había dicho a su mujer que no usara un producto de limpieza tan fuerte cerca de mí. No es bueno para mi salud. Me ignoró. Se echó a reír a carcajadas. Dijo que ya era hora de que alguien me pusiera en mi sitio. Caí al suelo y se me rompieron las gafas. Durante 15 años, soporté humillaciones pensando que así es la familia. Durante 15 años, oculté el secreto de lo que realmente poseía. Durante 15 años, mi hijo nunca sospechó quién era yo en realidad. Nunca me dio el respeto de un padre. Pero 15 minutos después de ese puñetazo, hice una llamada y mi vida cambió para siempre. Mi hijo pensaba que yo era un viejo indefenso y desvalido que era una carga para él. Estaba muy equivocado. La cocina olía a estofado de ternera y a pan recién horneado. Porque Julián Montes había estado cocinando desde la mañana. Como hacía todos los días desde hacía 15 años. Estaba de pie frente al fregadero, lavando los platos. Su mirada estaba perdida en el patio de noviembre, donde el viento arrastraba las últimas hojas secas sobre el suelo húmedo. Pronto llegará el invierno, pensó. Y tendré que sacar la ropa de abrigo del trastero. El agua corría muy caliente, casi hirviendo. Pero a Julián le gustaba así. Ese calor intenso calmaba sus manos envejecidas, que en los últimos años habían empezado a dolerle más por la noche. Detrás de él, se oyó el sonido de un trapo frotando la encimera. Y un olor químico, agudo y penetrante, se extendió por el aire. Verónica, su nuera, estaba limpiando la mesa con un líquido fuerte. Tenía 39 años y una belleza fría como el hielo, de esas que no invitan a acercarse. Nunca había ocultado su desprecio por su suegro. Para ella, Julián era como un trasto viejo. Una cosa molesta e inútil que debería haber sido desechada hace mucho tiempo. Julián sintió una opresión en el pecho. El asma le atormentaba desde hacía 15 años. Desde la muerte de su esposa, Isabel. Los médicos decían que era, en parte, psicosomático. Que a veces el dolor se adhiere a los pulmones y no te deja respirar. Sacó el inhalador del bolsillo de su pantalón. Se lo mostró a Verónica y, con la voz más suave que pudo, habló. Intentando no sonar ni autoritario ni acusador. Verónica, por favor. Ese producto es muy fuerte. Me cuesta mucho respirar. ¿Podrías abrir la ventana para usarlo, o usar otro? No te pido nada más. Verónica ni siquiera se giró hacia él. Frotó la mesa con más fuerza y respondió con el mismo tono despectivo. El que Julián llevaba años soportando. Esta también es mi cocina. Si te molesta el olor, vete al balcón. Julián quiso decir algo. Quiso recordarle que, legalmente, la cocina y todo el piso eran suyos. Pero, como siempre, se calló. Se volvió hacia el fregadero y siguió lavando los platos. Intentando respirar superficialmente para no toser. Intentando desaparecer. En ese momento, Mateo entró en la cocina. Su único hijo, su propia sangre. El niño al que había criado, educado y ayudado a salir adelante. Mateo tenía 42 años. Trabajaba como jefe de equipo en una empresa de logística. Y últimamente, a Julián le recordaba a un hombre que lleva una carga pesada. Pero que se niega a admitir que esa carga lo está aplastando. Esa mañana, Mateo ya se había levantado de mal humor. Había problemas en el trabajo. Su jefe le estaba presionando. Verónica le exigía unas vacaciones en la playa. Y la vida, en general, le parecía profundamente injusta. Especialmente con él. Oyó las últimas palabras de su padre y se detuvo en el umbral. Su rostro se contrajo con una ira que Julián conocía demasiado bien. Ese tipo de ira que, en los últimos años, se convertía fácilmente en odio visceral. ¿Otra vez con tus quejas?, preguntó Mateo. Y su voz tenía tanto veneno que Julián se encogió instintivamente. Siempre con el drama del asma. Cada día la misma historia. Verónica tiene derecho a limpiar su casa como quiera. Hijo, yo solo le he dicho, empezó Julián.
Pero no pudo terminar la frase. Algo dentro de Mateo se rompió, como un cable que empieza a soltar chispas. Dio un paso hacia su padre con el rostro desfigurado por la rabia. Julián vio la escena a cámara lenta. La mano de su hijo levantándose. El puño cerrándose. Y el golpe acercándose. No tuvo tiempo de apartarse, ni de esquivarlo. «Basta ya», gritó Mateo. «Eres una carga, un viejo quejica. ¿No te das cuenta de que estamos hartos de ti?» El puñetazo le dio de lleno en el pómulo. Un golpe seco y brutal. Julián cayó hacia atrás. Su cadera golpeó el borde del fregadero y se desplomó en el suelo. Sus gafas salieron volando por el aire. Chocaron contra la pata de una mesa y se hicieron añicos en las baldosas. Con un tintineo casi musical. El dolor en su rostro era agudo e intenso. Pero había otro dolor, mucho más punzante. Un dolor que se hundió muy dentro de él. Donde se supone que reside el alma. Verónica se rió. No fue una sonrisa de suficiencia. Fue una carcajada abierta y sonora. Echó la cabeza hacia atrás y dijo, con pura alegría. Ya era hora de que alguien te pusiera en tu sitio. A ver si ahora dejas de molestar. Julián yacía en el suelo frío, mirando al techo. Tenía 68 años. Había criado al niño que ahora le miraba desde arriba, con los puños aún apretados. Había pasado noches en vela cuando Mateo estaba enfermo. Había trabajado día y noche para pagarle la universidad. Había vendido su pequeño taller de carpintería para ayudarle con la entrada de su primer piso. Y ahora ese niño, su hijo, su sangre. Estaba allí, sin siquiera pensar en tenderle la mano para ayudarle a levantarse. Mateo respiraba agitadamente. Poco a poco, la comprensión de lo que acababa de hacer empezó a asomar en su rostro. Pero en lugar de remordimiento, surgió la autocomplacencia. Se repetía a sí mismo que su padre le había provocado. Que le había llevado al límite con sus eternos lamentos. «Levántate», gruñó, y se dio la vuelta. «Y deja ya el drama». Julián se incorporó lentamente. Luego, con la misma lentitud, se puso de pie. Le temblaban las rodillas, pero se obligó a mantenerse erguido. Se agachó y empezó a recoger los trozos de sus gafas. Colocándolos con cuidado en la palma de su mano. Como si fueran los fragmentos de algo precioso que ya no podía ser reparado. Verónica sonrió y se encogió de hombros. «Vamos, Mateo, déjale que recoja. Al menos sirve para algo». Salieron de la cocina, dejando a Julián solo. Se quedó inmóvil durante unos segundos. Con los cristales rotos en la mano, mirando la puerta por la que habían desaparecido. En ese instante, algo cambió dentro de él. El clic en su interior fue nítido y audible. Llevaba 15 años aguantando. Convenciéndose a sí mismo de que era normal. De que todas las familias tienen discusiones. De que su hijo solo estaba estresado por el trabajo. De que Verónica era así y punto. 15 años mintiéndose a sí mismo. Pero ahora, de pie en esa cocina con la cara hinchada y las gafas rotas. Julián vio por fin la verdad con una claridad dolorosa. Esto no era una familia, nunca lo había sido. Era otra cosa, algo feo y cruel. A lo que él llamaba familia solo por el pánico atroz a la soledad. Se dirigió a su habitación. Un pequeño cuarto al final del pasillo que le habían asignado. Cuando se mudó allí 15 años atrás, tras la muerte de Isabel. Era la habitación más pequeña, un antiguo trastero. Apenas cabían una cama estrecha, un armario y una mesita. En la pared, colgaba una única foto de Isabel. Su difunta esposa, que le sonreía con ternura. Como si estuviera a punto de decirle algo importante. Julián se sentó en la cama y se quedó mirando la pared. Sentía el ardor en el pómulo y sabía que le saldría un moratón. Mañana se verá, pensó con un extraño desapego. Los vecinos lo verán, preguntarán. Tendré que mentir y decir que me caí, como tantas otras veces. Entonces recordó algo. Una tarjeta de visita que había guardado en un cajón. Se la había dado una joven abogada 3 meses antes.
Que había venido al edificio por un asunto de herencia de un vecino. La abogada, una mujer de mirada seria e inteligente. Se había quedado hablando con él más de lo necesario. Y Julián, sin saber por qué, le había contado más de la cuenta. Le había hablado de su hijo, que a veces pasaba semanas sin dirigirle la palabra. De su nuera, que decía que era una carga. Y de cómo se sentía un extraño en su propia casa. La abogada le había escuchado atentamente y, al irse, le dio su tarjeta. Si alguna vez quiere poner sus asuntos en orden, llámeme, le había dicho. A veces, ordenar los papeles ayuda a ordenar la vida. Julián sacó la tarjeta del cajón de la mesita. La miró con sus ojos cansados. Sin las gafas, las letras bailaban, pero se sabía el número de memoria. Lo había mirado cada noche antes de dormir durante semanas. Preguntándose si algún día tendría el valor de llamar. Ese día había llegado. Sacó su viejo móvil de botones, el que Mateo llamaba pieza de museo. Y marcó el número. El sonido del tono de llamada pareció ensordecedor en el silencio de la habitación. Despacho de abogados Fuentes, buenos días, respondió una voz profesional. Buenos días, dijo Julián. Su propia voz le sonó extraña, tranquila y firme. Como si fuera la de otra persona. Soy Julián Montes, me dio una tarjeta hace unos meses. ¿Se acuerda de mí? Hubo una pequeña pausa, y la voz al otro lado se suavizó. Claro que me acuerdo, don Julián. ¿Está listo? Julián miró la foto de Isabel en la pared. Ella seguía sonriendo, y le pareció que asentía levemente. Sí, respondió. Estoy listo. ¿Podría venir hoy, si es posible, ahora mismo? Le dio la dirección, que ella ya conocía, y colgó. Luego se recostó en la almohada y cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza y sintió una opresión en el pecho. Pero no era asma, era otra cosa. Algo muy parecido a la libertad. Por primera vez en 15 años, Julián sintió que estaba recuperando las riendas de su vida. Se quedó así unos minutos, escuchando los sonidos de la casa. Desde el salón, llegaban las voces de Mateo y Verónica. Estaban viendo la tele, riéndose de algo. Ya habían olvidado el incidente de la cocina. Para ellos, solo había sido un mal momento, una nube pasajera. No sabían que esa nube acababa de desatar una tormenta perfecta. Julián se levantó y fue hacia el armario. En el estante superior, detrás de varias mantas viejas, había una caja de madera. La bajó y la abrió. Dentro había documentos, muchos documentos. Los que llevaba años guardando en secreto. La historia de su verdadera vida. La parte que su hijo desconocía por completo. Extendió los papeles sobre la cama y los contempló. La escritura de propiedad del mismo piso en el que vivían. Estaba a su nombre. Nunca lo había puesto a nombre de Mateo, aunque se lo había prometido años atrás. Algo le había frenado, una voz interior que le susurraba. Espera, no te precipites. Mira primero en qué tipo de hombre se convierte tu hijo. Ahora lo veía con una claridad que dolía. También estaban las escrituras de otros 2 apartamentos en el centro de la ciudad. Que Julián llevaba años alquilando a través de una agencia. Las rentas iban a una cuenta a su nombre. Una cuenta de la que Mateo no sabía nada. No lo sabía porque nunca había preguntado. Nunca se había interesado por cómo se las arreglaba su padre. Si llegaba a fin de mes, si necesitaba algo. Mateo estaba convencido de que su padre sobrevivía con una pensión miserable. Y que dependía completamente de él para tener comida y un techo. Esa convicción le había vuelto arrogante y cruel. Porque estaba seguro de que Julián no tenía a dónde ir. Pobre viejo, sin un céntimo, ¿dónde va a ir? Eso pensaba Mateo, y se equivocaba. De repente, un dolor agudo, como un cuchillo, le atravesó el pecho. Julián se llevó la mano al corazón. Era un dolor fuerte, punzante, como nunca antes había sentido. Intentó respirar, pero el aire no le llegaba a los pulmones. Puntos negros empezaron a bailar ante sus ojos y supo que se estaba cayendo. Pero no pudo hacer nada para evitarlo.
Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro sonriente de Isabel en la foto de la pared. El fuerte sonido del cuerpo al chocar contra el suelo resonó por todo el piso. Desde el salón, llegó la voz irritada de Mateo. ¿Y eso qué ha sido ahora? Otra vez tirando algo. Verónica se rió entre dientes. A lo mejor se ha tropezado con su propia torpeza por fin. No le hagas caso, ya se levantará. Pero no hubo un segundo golpe, ni ningún sonido procedente de la habitación. Mateo esperó un minuto más y, a regañadientes, se levantó del sofá. Voy a ver, masculló. No vaya a ser que haya roto algo de valor. Cruzó el pasillo, empujó la puerta y vio a Julián en el suelo. Inconsciente. A su alrededor, había papeles esparcidos. Y en su rostro, una expresión extraña, una mezcla de dolor y paz. La primera reacción de Mateo fue de enfado. Otra vez con sus numeritos, pensó. Siempre buscando llamar la atención. Pero pronto se dio cuenta de que el pecho de su padre no se movía. O se movía tan levemente que era imperceptible. Y un escalofrío le recorrió la espalda. Papá, llamó, con cautela. Papá, ¿qué haces? No hubo respuesta. Mateo se quedó paralizado en el umbral. En algún lugar muy profundo, un sentimiento que llevaba años dormido, empezó a despertar. El miedo. Se obligó a dar un paso, luego otro. Y se arrodilló junto a Julián. Le temblaban las manos cuando le tocó el hombro. Papá, volvió a llamar, ahora con la voz quebrada. Papá, ¿me oyes? Abre los ojos. Julián no se movió. Su pecho apenas subía y bajaba. Mateo puso 2 dedos en su cuello, intentando encontrar el pulso. Como había visto en las películas. Pero no sabía si lo que sentía era el corazón de Julián o el suyo propio. Que le retumbaba en los oídos. Llama a una ambulancia, le gritó a Verónica, que se asomaba por la puerta. ¿Qué haces ahí parada? Rápido. Verónica sacó el móvil y empezó a marcar. Mientras esperaban, Mateo permaneció arrodillado junto al cuerpo de su padre. Y por primera vez en muchos años, le vio de verdad. Julián había envejecido mucho en los 15 años que llevaba viviendo con ellos. El pelo casi blanco y ralo, la piel flácida, las manos llenas de manchas. Cuando se ha hecho tan viejo, pensó Mateo. Su mirada cayó sobre los papeles esparcidos por el suelo. Y, casi sin pensar, se inclinó hacia ellos. Pero en ese momento sonó el timbre. Es la ambulancia, dijo Verónica, y fue a abrir. Mateo se levantó de un salto y, con un movimiento brusco, empujó varios documentos debajo de la cama con el pie. Ni él mismo sabía por qué lo hacía. 2 paramédicos entraron en la habitación. Una mujer de unos 50 años, de rostro cansado pero alerta, y un chico joven. La mujer se arrodilló inmediatamente junto a Julián. Infarto, dijo al cabo de un minuto. La tensión está por los suelos, vamos a ponerle el electro ya. Mateo observaba, apoyado en la pared, sintiéndose un extraño en esa pequeña habitación. De repente, la médica levantó la cabeza y le miró. Su mirada era penetrante, inquisitiva. ¿Es su padre?, preguntó. Sí, respondió. Julián Montes, 68 años, tiene asma. La médica asintió, pero siguió mirándole. Y ese moratón en la cara y la herida en la frente. A Mateo se le secó la boca. Se cayó, dijo. Severamente al marearse. Yo le encontré ya en el suelo. La médica no respondió, pero algo en su mirada cambió. Volvió a inclinarse sobre Julián y siguió trabajando. Pero Mateo vio cómo se detenía un segundo y observaba atentamente el moratón. En ese momento, Julián gimió y abrió los ojos. Su mirada era borrosa, confundida. Tranquilo, le dijo la médica con suavidad. Ha perdido el conocimiento, somos de la ambulancia. Julián parpadeó y su visión fue enfocándose lentamente. Vio a la médica, al chico joven y, finalmente, a Mateo. Cuando sus ojos se encontraron con los de su hijo, Julián le sostuvo la mirada, y había algo nuevo en ella.
Algo que Mateo no había visto nunca. ¿Cómo se encuentra?, preguntó la médica. ¿Puede decirnos qué ha pasado? Julián la miró y guardó silencio unos segundos. Me dolió el pecho, dijo finalmente. Me asusté y me caí. La médica se inclinó un poco más y bajó la voz. Don Julián, el moratón que tiene en la mejilla no es de una caída. Llevo 30 años en esto y sé perfectamente cómo es un puñetazo. Alguien le ha pegado, ¿verdad? El silencio se hizo tan denso que casi se podía tocar. Mateo sintió que el corazón le latía en la garganta. Julián miró a su hijo durante un largo rato, casi con una atención científica. Luego, desvió la mirada hacia la médica. Me caí, repitió con voz baja pero firme. Tropecé y me di contra el marco de la puerta. La médica le sostuvo la mirada unos segundos más. ¿Está seguro? Julián asintió. Seguro. Mateo soltó el aire, sin darse cuenta de que lo había estado conteniendo. Su padre acababa de salvarle. El mismo padre al que había pegado hacía una hora. Acababa de mentir para protegerle. Debería haber sentido gratitud, pero sintió una extraña mezcla de vergüenza y rabia. La médica sacó una tarjeta y la dejó sobre la mesita. Esta es mi tarjeta personal, le dijo a Julián. Soy la doctora Elena Vargas. Si necesita ayuda, cualquier tipo de ayuda, llámeme. Lo digo muy en serio. Julián miró la tarjeta y una leve sonrisa asomó a sus labios. Gracias, doctora Elena. La llamaré. Tras estabilizarle, la doctora recomendó reposo absoluto. Y una visita al cardiólogo. ¿Hay alguien que pueda cuidarle?, preguntó, mirando a Mateo. Por supuesto, respondió él, demasiado rápido. Mi mujer y yo vivimos aquí. La doctora volvió a mirarle con esa mirada que le desnudaba. Bien, dijo. Reposo absoluto, nada de disgustos ni estrés. Subrayó las últimas palabras de tal manera que el mensaje era inequívoco. Cuando los paramédicos se fueron, Verónica asomó la cabeza. ¿Así que va a vivir?, preguntó con una sonrisita. Por un momento pensé que tendríamos que preparar un funeral. Mateo se estremeció como si le hubieran abofeteado. Cállate, dijo con dureza. Simplemente, cállate. Verónica alzó las cejas, sorprendida, pero se retiró al salón. Mateo se quedó en el pasillo, sin saber qué hacer. Sabía que debía entrar y hablar con Julián, pedirle perdón. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. Finalmente, se dio la vuelta y volvió al salón con Verónica. A la vida cómoda donde no era necesario pedir perdón. Julián escuchó los pasos de su hijo alejándose. No le sorprendió, ni le dolió. 15 años eran suficientes para aprender a no tener expectativas. Miró hacia la mesita. Junto a la tarjeta de la doctora Elena, estaba la otra, la de la abogada, Sara Fuentes. Recordó que la había llamado justo antes de desmayarse. Le había dicho que vendría lo antes posible. Probablemente estaría al llegar. Se levantó lentamente. Recogió los documentos del suelo y los ordenó sobre la cama. Todo estaba ahí, su vida secreta, perfectamente intacta. Sonó el timbre y Julián oyó a Mateo ir a abrir. Voces en la entrada y luego pasos por el pasillo. Papá, dijo la voz de Mateo. Ha venido una abogada a verte. Julián se arregló la ropa y se enderezó. Hazla pasar, respondió. Y entra tú también, esto te interesa. La abogada, Sara Fuentes, era una mujer alta, de porte erguido y ojos grises. Transmitía una calma poderosa. Don Julián, saludó. He venido en cuanto he podido, me dijo que era urgente. Sí, respondió Julián, señalándole la única silla. Siéntese, por favor. Mateo se quedó en el umbral, sin entender nada. Papá, ¿qué pasa? ¿Para qué necesitas una abogada? Julián le miró, y no había rabia en sus ojos, solo un profundo cansancio. Por esto mismo, hijo, porque acabo de estar a punto de morir. Me ha hecho darme cuenta de que la vida se acaba y quiero dejar mis asuntos en orden. Entra y escucha.
Mateo entró y se apoyó en la pared. Verónica vino detrás y Julián la llamó también. Tú también puedes quedarte, Verónica. Esto os concierne a los dos. Don Julián, empezó la abogada, Sara. He preparado los documentos tal y como hablamos. Pero necesito confirmar que su decisión es definitiva. Julián asintió. Definitiva e irrevocable. ¿Qué decisión? ¿De qué hablas, papá? Julián le miró, intentando encontrar en él al niño que una vez fue. Pero ese niño ya no estaba. Ahora lo verás, dijo. Empecemos por lo principal, dijo la abogada. La escritura de propiedad de este piso, en la calle de los Olmos, 23. Mateo sonrió, aliviado. Por fin, dijo. Tendrías que haberlo puesto a mi nombre hace años. La abogada levantó la vista. Creo que no lo ha entendido, señor. La propiedad es de su padre. El piso es de don Julián, siempre lo ha sido y lo sigue siendo. La sonrisa se borró del rostro de Mateo. ¿Qué quieres decir con que lo sigue siendo? Masculló. ¿Lo prometiste? Sí, lo prometí. Pero algo me frenaba. Ahora sé lo que era. Quería ver en qué tipo de persona te convertías. Mateo palideció. ¿Y ahora me castigas por lo de esta mañana? Por lo de esta mañana, repitió Julián, lentamente. Me has pegado, Mateo. Has pegado a tu padre y me has llamado, viejo lastre. Y tu mujer se ha reído. Se me fue la cabeza, dijo Mateo entre dientes. Cometí un error, lo sé, pero no es para tanto. La abogada carraspeó. Si me permiten, continuó. Sacó otros 2 documentos. Escritura de un apartamento en el Paseo del Prado. Y escritura de un apartamento en la Avenida de los Reyes. Ambas propiedades también pertenecen a don Julián Montes. El silencio que siguió fue atronador. Mateo se quedó de piedra. ¿Qué apartamentos? ¿De dónde han salido? Julián se cruzó de brazos. Los compré hace años con los beneficios de una fórmula. Un barniz especial para guitarras que vendía a varias empresas. Nunca te enteraste. ¿Por qué no dijiste nada? Susurró Mateo. ¿Alguna vez preguntaste? Replicó Julián con amargura. ¿Alguna vez te interesaste por mí? Mateo no respondió. Estabas convencido de que yo era un viejo pobre que vivía de tu caridad. Pensabas que no tenía a dónde ir, que aguantaría cualquier cosa. Pero tengo opciones, Mateo. Siempre las he tenido. Verónica por fin encontró la voz. Tiene que haber un error, dijo. ¿De dónde iba a sacar usted tanto dinero? Si toda su vida fue un simple carpintero. Un simple carpintero, repitió Julián. Que supo invertir bien su talento. La abogada sacó un extracto bancario. El saldo actual de la cuenta de don Julián, leyó. Es de aproximadamente 530.000 euros. Además, unos ingresos mensuales de 3.000 euros por los alquileres. Verónica se quedó sin color. 530.000 euros, balbuceó Mateo. Entonces, ¿por qué vivías en este cuchitril? ¿Por qué aguantabas todo esto? Julián se puso de pie. Porque quería estar cerca de mi familia, respondió. Porque después de que tu madre muriera, me sentía solo. Pensaba que me querías, Mateo, que solo no sabías demostrarlo. Yo pagaba todo en esta casa, continuó. Cada mes dejaba sobres con dinero en vuestra habitación. Creíais que ganabais mucho, pero era mi dinero. Eso no es verdad, protestó Verónica. Mateo gana bien, admitió Julián. Pero no tanto como para el nivel de vida que lleváis. Coches nuevos, viajes caros, ropa de marca. ¿De dónde creíais que salía todo? Sé que tú nunca me has querido, Verónica. He oído tus conversaciones sobre meterme en una residencia. Te he oído llamarme, viejo inútil y apestoso. Las paredes son finas y yo oigo muy bien. Y lo aguanté por mi hijo, por la idea de una familia. Hoy, esa esperanza ha muerto. Don Julián, intervino la abogada. Si lo prefiere,
podemos dejar esto para mañana. Julián negó con la cabeza. No, hoy, ahora. Se volvió hacia ellos. Voy a vender este piso, anunció. Ya tengo un comprador. Tenéis 30 días para buscar otro sitio. ¿Qué? Susurró Verónica. No puede hacer eso, esta es nuestra casa. Esta es mi casa, corrigió Julián. Y puedo hacer con ella lo que quiera. ¿Dónde vamos a ir?, preguntó Mateo con voz apagada. Eso ya no es mi problema, respondió Julián. Miró a la abogada y asintió. Firmemos. Sara extendió los documentos sobre la mesita. Julián firmó el primero, el contrato de arras para la venta del piso. Casi 280.000 euros. Verónica dejó escapar un sollozo. Espera, dijo Mateo, dando un paso adelante. Espera, papá, por favor, hablemos. Somos una familia. Familia, repitió Julián. Hoy me has pegado en la cara y tu mujer se ha reído. ¿Eso es una familia? Me equivoqué, dijo Mateo con la voz rota. Dame otra oportunidad, te prometo que cambiaré. ¿Cuántas veces me has pedido otra oportunidad, hijo? He perdido la cuenta. Y cada vez te he creído, porque quería creerte. Pero hoy has cruzado una línea. Y no por el puñetazo. Lo que me ha roto ha sido ver el desprecio en tus ojos. Papá, susurró Mateo con lágrimas en los ojos. Papá, por favor. Verónica intervino. No tiene derecho, escupió. Nos merecemos este piso, nos lo debe por haberle cuidado. Cuidarme, repitió Julián, mirando a su nuera. En 15 años no me has traído ni un vaso de agua. Fumabas a mi lado sabiendo que tengo asma. Me llamabas, viejo apestoso, a mis espaldas. Las paredes son finas y oigo bien. Verónica retrocedió. Mateo la miró, y una amarga comprensión brilló en sus ojos. ¿Qué quieres que diga?, respondió en voz baja. ¿Qué no tiene razón? Pero la tiene, Verónica, en todo. Volvió a mirar a Julián. No sabía que lo oías todo. Pensaba que eras un viejo senil que ya no se enteraba de nada. Julián firmó el resto de los documentos. Luego, el cambio de domicilio. Tenéis 30 días, dijo. Papá, ¿dónde vamos a ir? Eres un hombre adulto, Mateo. Es hora de que aprendas a resolver tus propios problemas. La abogada se despidió. Ha hecho lo correcto, le dijo a Julián en voz baja. Cuando se fue, Verónica se volvió hacia Mateo. Todo esto es por tu culpa, escupió. Lo hemos perdido todo por tu culpa. Mateo levantó la cabeza y la miró. Por mi culpa, sí. Pero tú también te reíste, Verónica. Te alegraste cuando pegué a mi padre. Julián les observaba con una mezcla de tristeza y paz. Mateo, dijo con voz suave. No hago esto por venganza, lo hago por supervivencia. Quiero vivir, hijo. Tengo 68 años. Y para vivir, tengo que irme de aquí. ¿De verdad crees que podría volver a pegarte?, susurró Mateo. El silencio de Julián fue la respuesta. Papá, dijo Mateo con voz temblorosa. Sé que no merezco el perdón. Pero a mi extraña y equivocada manera, te quería. Lo sé, hijo, respondió Julián. Yo también te quiero a ti. Por eso duele tanto. Le abrazó con fuerza, como no lo había hecho en años. Un hijo no nace, susurró. Un hijo se hace. Intenta ser ese hijo, Mateo. Todavía no es tarde. Sacó un sobre y lo dejó en la entrada. Aquí está la dirección de la abogada y algunos documentos. Te he dejado exactamente lo mismo que tú me has dado de amor en estos años. Antes de bajar, se giró una última vez. Adiós, hijo. O quizás, hasta luego. Eso depende de ti. Mientras bajaba las escaleras, sintió como si un peso enorme se hubiera desprendido de sus hombros. Abajo, en el portal, le esperaba Elena, la doctora. Estaba sonriendo junto a un taxi. Su sonrisa era cálida y genuina. ¿Listo?, preguntó, cogiéndole la mano.
Julián miró el edificio por última vez. Listo, respondió, sonriendo. Subieron al taxi y el coche arrancó. Julián sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sentía vivo. Elena estaba sentada a su lado, sosteniéndole la mano en silencio. Y eso era suficiente. ¿Sabes?, dijo Julián. Tengo 68 años. Mucha gente piensa que su vida se ha acabado. Creo que se equivocan. Creo que la vida puede empezar a cualquier edad. Solo hace falta el valor de dar el primer paso. Elena sonrió y le apretó la mano. ¿Vamos a casa?, preguntó. Julián asintió. A casa. El taxi le llevaba hacia un futuro que él mismo había elegido. Y por primera vez en muchos años, Julián sonreía de verdad. Arriba, en el piso, su hijo observaba el taxi alejarse. En su mano, tenía el sobre que su padre había dejado. Lo abrió y encontró las gafas rotas de su padre, envueltas en una nota escrita a mano. En 15 años, esto es lo único que me has dejado. Unas gafas rotas y un corazón roto. Pero un corazón aún puede repararse. Inténtalo, hijo. Todavía no es tarde. Mateo se quedó mirando por la ventana durante mucho tiempo. Las lágrimas corrían por su rostro. A sus espaldas, oyó el portazo de la puerta principal. Verónica se iba. Solo oía la voz de su padre resonando en su mente. Un hijo no nace, un hijo se hace. Y comprendió que aún tenía una oportunidad. La de convertirse en el hijo que siempre debió ser. Queridos amigos, gracias por acompañarme hasta el final. La historia de Julián nos enseña que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Y que la verdadera familia es la que te trata con respeto y amor, no necesariamente la que comparte tu sangre. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que Mateo merece una segunda oportunidad? ¿Podrá cambiar? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. Contadme también desde qué país o ciudad nos estáis escuchando. Si esta historia os ha conmovido, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal. Cada apoyo vuestro hace que estas historias lleguen a más gente. Gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima historia.